En este video les voy a hablar del tema arreglo unidimensional. Para ello ya tengo listo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Arreglo unidimensional. Por definición, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de variables del mismo tipo que se asignan en localidades de memoria contiguas. El formato general para la declaración de un arreglo es... Comenzamos con el prototipo para la declaración de un arreglo, que si ustedes observan es el mismo prototipo que se emplea para la declaración de una variable, solo que en este caso se le agrega la apertura y cierre de corchetes cuadrados definiendo dentro de ellos el número de elementos. Y bueno, en este caso, al igual que una variable, definimos el tipo de variable que se va a emplear para almacenar determinado tipo de datos, el nombre identificador y la cantidad de datos que deseamos almacenar. Bien, si partimos de la definición del arreglo, al final estamos hablando de variables. ¿Para qué nos sirven las variables? Pues para almacenar datos. En este caso, si yo defino una variable como arreglo e indico aquí que el número de elementos es 5, es como si yo hubiera declarado 5 variables. La diferencia entre declarar 5 variables y un arreglo de 5 elementos es precisamente que las localidades de memoria para un arreglo son contiguas o continuas. Y si yo declaro variables o 5 variables, por definición, estas 5 variables pueden estar dispersas dentro del mismo mapa de memoria, no propiamente de manera continua. Entonces, particularmente, si hablamos de un arreglo, es porque las variables que voy a declarar van a estar de manera continuas. Bien, otra cosa que hay que considerar en la declaración de un arreglo es precisamente la apertura y cierre de corchetes cuadrados. Cuando ustedes generan esta apertura y cierre de corchetes cuadrados adicionales, lo que van a marcar es una dimensión del arreglo. Si yo genero la apertura y cierre de corchetes cuadrados una sola vez, estaría indicando que se trata de un arreglo unidimensional. Si posterior genero la apertura y cierre de corchetes cuadrados y defino un número de elementos por segunda vez, entonces sería un arreglo bidimensional, y así sucesivamente estaríamos hablando de un arreglo tridimensional si genero la apertura y cierre de corchetes cuadrados, cuadridimensional y así hasta multidimensional. Entonces la apertura y cierre de corchetes cuadrados me marca la dimensión de un arreglo. ¿Qué es lo que hay que saber acerca de este tema? Pasemos al punto número 1. En el punto número 1 menciona que la reserva de memoria de un arreglo es de tipo estática, por lo que su tamaño debe definirse al momento de su declaración y no podrá ser modificada durante la ejecución del programa. Bien, este punto número 1 hace mención a un tipo de memoria y particularmente es de tipo estática. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de memoria? Una memoria estática finalmente es una reserva de un espacio de memoria para el almacenamiento de un dato, pero particularmente este espacio se considera antes de la ejecución del programa. O sea, recuerden ustedes que empiezan a escribir su código fuente y lo primero que hacen es declarar variables. Cuando viene el proceso de compilación y de ejecución de su aplicación, lo primero que hace la aplicación es ir y reservar los espacios de memoria disponibles. Esos espacios de memoria disponibles quedan fijos durante toda la ejecución de su programa, ¿sí? Y durante la ejecución de su programa van a poder almacenar información, ya sea información que ingrese el usuario o información que ustedes vayan asignando a través de algún proceso. El punto es que esa memoria se declara antes de ejecutar la aplicación o se reserva antes de ejecutar su aplicación. La otra es que dice que no puede definirse durante la ejecución del programa. Entonces, este tipo de memoria no se puede crear. Una vez que se ejecuta el programa, ya no se crea nueva memoria. Se supone que lo primero que hizo fue crear memoria o reservar memoria y posteriormente ejecutar la aplicación.
Entonces esta es la particularidad de este tipo de memoria, la estática. Y por otro lado, bueno, dice que no puede ser modificada. Cuando uno habla de modificaciones, que la puedes liberar, o el otro término es destruirla para poder liberar memoria y crear una nueva. Entonces eso no ocurre con la memoria de tipo estática. Si hablamos del otro tipo de memoria, que es de tipo dinámica, sí es posible hacer esto, crear memoria de manera dinámica durante la ejecución de su programa, liberarla o destruirla y crear nueva. Entonces esa es otra particularidad, pero de la memoria dinámica. Si hablamos de la estática, eso no va a ocurrir. Por eso es que cuando uno trabaja con un arreglo, se debe de considerar el tamaño adecuado que van a emplear. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero crear un arreglo flotante para almacenar la calificación de n alumnos que hay en un salón de clases. El asunto aquí de n alumnos, que yo no puedo definir un arreglo de tamaño n. Por lo tanto, yo aquí debo de considerar un tamaño adecuado para las posibles circunstancias. Y por ejemplo, yo podría hacer un planteamiento de definir un valor pues exagerado, por ejemplo 40 alumnos. Entonces declaro un arreglo de 40 elementos para almacenar 40 calificaciones. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que yo podría utilizar o no esas 40 localidades de memoria. Si yo voy a un salón específico y capturo las calificaciones de esos alumnos y resulta que la cantidad de alumnos ahí en ese grupo son 20, entonces 20 localidades de memoria voy a ocupar y 20 localidades de memoria estarían pues reservadas sin tener ninguna utilidad durante la ejecución del programa para esa situación, ¿no? Podré ir a otro salón y a lo mejor sí utilizar las 40, en otras circunstancias utilizar las 35. Entonces, el asunto de este tipo de memoria es que siempre existe un desperdicio de espacios de memoria. Por eso es que, bueno, de manera inicial estaríamos trabajando con este tipo de arreglos de tipo estáticos, pero más adelante se trabajaría con arreglos de tipo dinámicos. Ahorita serían estáticos y posteriormente dinámicos. Bien. En el punto número 2 dice, el tamaño del arreglo se define en función del número de elementos. Algo que suelen equivocarse al momento de declarar un arreglo. Si ustedes van a declarar un arreglo para guardar 10 datos, entonces aquí el número de elementos es 10. Así de simple. No confundan esto con lo que vamos a mencionar en los siguientes puntos. Entonces aquí el tamaño del arreglo se define en función al número de elementos, o sea, la cantidad de datos que van a almacenar. Si voy a almacenar 15 datos, entonces el número de elementos aquí serían 15 para almacenar mis 15 valores. En el punto número 2 dice, el acceso a cada elemento del arreglo se hace por medio del índice. Bien, tomando en cuenta esto, cuando yo declaro el número de elementos que va a tener mi arreglo, finalmente, como lo mencioné al principio, son variables. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, declarado un arreglo de 10 elementos. Entonces es como haber declarado 10 variables. Si yo quiero tener acceso a cada una de estas variables que declaré en mi arreglo, pues lo tengo que hacer por medio de un índice, o al menos así se nombra, el índice del arreglo. En el punto número 4 dice, todo arreglo tiene como primer elemento el índice 0 y como último elemento el índice n-1, donde n es el número de elementos menos 1. Y bueno, aquí ya tengo una representación de un arreglo que sería declarado de tipo entero nombre x para 7 elementos. Y lo que se menciona en este punto número 4, yo aquí ya tengo mis 7 variables y mi primer variable es precisamente mi variable x con índice 0. Todos los arreglos comienzan con el índice 0 y el último elemento es el del índice n, que es número de elementos menos 1. Entonces aquí sería índice 6. Y si ustedes cuentan, aquí tenemos entonces mis 7 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí la confusión con respecto al punto número 2,
Dicen el tamaño del arreglo se define en función del número de elementos. Cuando tienen que declarar un arreglo y yo les digo declaren un arreglo de 10 elementos, entonces la confusión es que aquí en el número de elementos, en vez de poner 10 ponen 9 y el argumento es porque ustedes consideran aquí el 0 y eso no tiene nada que ver. Si ustedes aquí ponen 9 elementos, ¿quiénes son esos 9 elementos? Desde el 0 hasta el 8. Si yo le estoy pidiendo un arreglo de 10 elementos, pues aquí va 10. ¿Y quiénes son esos 10 elementos? Desde el 0 hasta el 9. Entonces, cuidado en este punto número 4, que es a donde suelen equivocarse. Pasemos al punto número 5 y dice: la inicialización de un arreglo se realiza al momento de su declaración, agrupando entre llaves los valores que desea asignar. Ejemplo. Bien, antes de pasar a esta inicialización de arreglos, tomen en cuenta el uso de una variable. Si ustedes declaran una variable, en este caso igual entero, y no le asignan valor inicial, lo que están haciendo es reservar un espacio de memoria. Como no tiene valor inicial, todas las localidades de memoria tienen datos, pero ese dato que tiene inicialmente no es de mi interés, así que lo solemos nombrar como dato basura. Entonces, la inicialización de una variable se da al momento de su declaración. Si ustedes le dan un valor a una variable posterior a su declaración, ya no puede nombrarse inicialización, sino en ese caso asignación. Entonces lo mismo va a ocurrir aquí con los arreglos. Ustedes pueden inicializar un arreglo o asignar valores al arreglo. Son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de una inicialización. Si quieren hacer una inicialización de un arreglo, bueno, entonces se declara el arreglo definiendo el tipo, el nombre, el número de elementos y posteriormente se coloca el signo de asignación y entre llave los valores que va a tener el arreglo. En este caso estoy inicializando el arreglo con los valores de 4, 5, 6, 2 y 9. De manera representativa, este sería mi arreglo. Aquí están mis 5 elementos desde el 0 al 4 y los valores que están guardados en este arreglo serían 4, 5, 6, 2 y 9, los que había proporcionado al momento de su declaración. Entonces esto es inicialización. Si yo quisiera hacer una asignación, entonces después de su declaración yo aquí termino la declaración con punto y coma. Esto no existiría. Y quiero guardar un 4 en este elemento. Entonces la continuación del código fuente sería escribir x, corchete cuadrados, índice 0, asignación 4, punto y coma. Después x, corchete cuadrado, 1, corchete cuadrado, cierro, asignación 5. Y así seguiría asignando los demás valores, pero ya sería asignación, no inicialización. Bien, vamos a dejar este punto número 5 y con ello terminar la teoría básica de lo que sería un arreglo unidimensional. Pasemos a los ejercicios para poder emplear el arreglo unidimensional y resaltar algunos de los puntos que me permitan hacer un mejor uso del arreglo para el almacenamiento de información y posteriormente desarrollar los ejercicios que se plantean en el siguiente tema. Pasemos al compilador.